Bienvenido a tu clase de ortografía del día 7 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a repasar el tema de los pronombres demostrativos. Como habíamos mencionado en nuestras clases anteriores, los pronombres son palabras que nos sirven para referirnos al sujeto de nuestra oración. En este caso, vamos a hablar de los pronombres demostrativos. Esta información que vamos a estudiar la encuentras en tu plataforma. Descárgala e imprímela para que puedas estudiarla. Vamos a comenzar con nuestra clase. Nos dice: los pronombres demostrativos son palabras que sustituyen a un nombre o un sustantivo e indican a qué distancia está el objeto, la persona o el lugar al que se refiere. En este caso, nos dice que el pronombre demostrativo sustituye al sujeto de nuestra oración y también nos da información acerca de la distancia a la que se encuentra este sujeto de la oración. Aquí puedes observar en esta tablita los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos están clasificados en singulares y plurales. En los singulares podemos observar que se clasifican en masculino, femenino y neutro. Neutro quiere decir que no tiene género, no es ni masculino ni femenino. Después vienen los plurales que están clasificados o divididos en masculino y femenino. Aquí no hay la categoría de neutro. Después vienen las columnas en donde aparecen los pronombres demostrativos y se clasifican de acuerdo a su distancia. Primero están los de cercanía, después distancia media y al final los de lejanía o que están lejos de la persona que está hablando. Vamos entonces a ver lo que son los pronombres demostrativos de cercanía. Los pronombres demostrativos de cercanía en singular son este, esta y esto. Esto es el pronombre demostrativo neutro para cercanía. Después vienen los plurales, que son estos y estas. Ahora vamos a revisar los pronombres demostrativos de distancia media. En los singulares tenemos ese, esa y eso. En los plurales encontramos esos y esas. Y al final están los pronombres demostrativos de lejanía. En singular encontramos aquel, aquella y aquello. Y en plurales encontramos aquellos y aquellas. Recuerda que los pronombres demostrativos nos indican la distancia a la que se encuentra ese objeto o sujeto de nuestra oración. Vamos a realizar algunos ejercicios para poner en práctica esta información. Estos ejercicios los vas a encontrar en tu plataforma. Descárgalos e imprímalos para que puedas realizar tus actividades. Los ejercicios que vas a encontrar son este, que se encuentra abajo de la información que estuvimos estudiando, y este ejercicio en donde aparecen los dibujos de unos gatitos y una serpiente. Yo te voy a ayudar a realizar un ejemplo de cada ejercicio para que observes cómo se realizan y tú posteriormente los puedas contestar solos. El primer ejercicio que aparece en esta página en donde se encuentra la tablita de los pronombres demostrativos nos dice: rellena con los pronombres demostrativos adecuados los siguientes textos. Entonces, vamos a empezar a leer nuestro texto. Nos dice: me gustan mucho los relojes, sobre todo los antiguos. Espacio en blanco. Que llevo puesto me lo regaló mi abuelo. Aquí, si nos damos cuenta, en este texto hablan acerca de un reloj y en el espacio en blanco nos dice la siguiente información: que llevo puesto. Entonces está refiriéndose a que habla de un reloj que el sujeto de nuestra oración lleva puesto. En este caso, vamos a utilizar el pronombre demostrativo este. ¿Por qué? Porque nos habla de un objeto en singular y que está cerca. ¿Cómo sabemos de que está cerca? Porque nos está mencionando que está usando ese reloj. Entonces aquí voy a escribir este. Y la oración nos diría: este que llevo puesto me lo regaló mi abuelo.
Sin embargo, me gusta más el espacio en blanco que vimos ayer en casa de mi abuela. Aquí, el pronombre demostrativo que vamos a colocar es aquel. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un reloj que está en la casa de la abuela, es decir, que está muy lejos del sujeto que está hablando. Entonces aquí voy a escribir aquel. Y la oración quedaría: sin embargo, me gusta más aquel que vimos ayer en casa de mi abuela. Y continúa el texto diciendo: el que menos me gusta es, espacio en blanco, que está en esa estantería de ahí. Aquí, el pronombre demostrativo que voy a utilizar es ese. ¿Por qué? Porque me está hablando de un objeto, en este caso masculino, porque hace referencia al reloj, y que está a una distancia media, es decir, no está cerca del sujeto que está hablando, pero tampoco está muy lejos. Entonces aquí voy a escribir ese. Y la oración diría: el que menos me gusta es ese que está en esa estantería de ahí. De esta misma manera, vas a rellenar los espacios en blancos del segundo texto. Una vez que hayas terminado de realizar este ejercicio, vamos a pasar al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice: relaciona estos pronombres demostrativos, y aquí aparecen los pronombres demostrativos y aquí aparecen las características de esos pronombres demostrativos. Por ejemplo, en el pronombre demostrativo estos. Estos hace referencia a una persona gramatical en plural, que es masculino, y también que está cerca. Entonces vamos a buscar esas características aquí. Debe de ser masculino, plural y cerca. Aquí tengo ya las características: masculino, plural y de cercanía. Entonces lo voy a unir con una línea. De esta misma manera vas a unir los pronombres demostrativos con sus características. Una vez que hayas terminado de realizar este ejercicio, vamos a pasar a la siguiente página. En la siguiente página, el primer ejercicio nos dice: copia cada demostrativo donde corresponda. Yo te voy a ayudar realizando el primer ejercicio y tú posteriormente vas a realizar el segundo. Lo que tenemos que hacer es que vamos a escribir el demostrativo que corresponda en los espacios en blanco. Vamos a leer entonces nuestra primera oración para ver cuál demostrativo de estos dos vamos a colocar en este espacio en blanco. Entonces nos dice: espacio en blanco, gatos de aquí son más jóvenes que espacio en blanco, perros de allí. En este caso, de estos dos demostrativos, yo voy a escribir el demostrativo estos. ¿Por qué? Porque inclusive nuestra misma oración nos está informando que los gatos, que sería el sustantivo que aquí aparece, están cerca de nosotros. Esto lo conocemos por la palabra aquí, que hace referencia a cercanía. Entonces aquí voy a escribir estos. Y en el siguiente espacio en blanco voy a escribir aquellos, que nos indican lejanía, o mejor dicho, que nos indica la lejanía de los perros. Entonces la oración quedaría: estos gatos de aquí son más jóvenes que aquellos perros de allí. Ahora tú vas a realizar el segundo ejercicio de la misma manera. Una vez que hayas terminado, vas a pasar a la siguiente actividad. En el siguiente ejercicio nos dice: copia el demostrativo y el sustantivo al que acompaña. Entonces, vamos a leer la oración y vamos a escribir aquí el demostrativo y el sustantivo que está acompañando a ese demostrativo. Entonces vamos a leer la primera oración. En este cajón no cabe nada más. Aquí, en esta oración, el demostrativo que encontramos es este, y el sustantivo al que está acompañando es cajón, y es lo que voy a escribir aquí. Entonces, lo que aquí escribí fue este cajón, que es el demostrativo y el sustantivo al que acompaña. De esta misma manera vas a realizar las siguientes oraciones. Una vez que hayas terminado, vas a pasar al tercer ejercicio.
En el ejercicio 3 nos dice, descubre y copia los demostrativos que se esconden en estas palabras. Es decir, que en estas palabras, en estas dos que es Raquel y Marquesa, hay sustantivos ocultos y nosotros tenemos que descubrirlos. Por ejemplo, aquí en Raquel, el pronombre que se está escondiendo es aquel. Mira. Y lo voy a anotar aquí. Aquel. Ahora es tu turno. Tienes que encontrar el pronombre que se esconde en la palabra Marquesa. Cuando hayas terminado de realizar este ejercicio, vamos a pasar al cuarto y último ejercicio. En este nos dice que escribamos una oración con un demostrativo de cada género. Es decir, voy a escribir una oración en el que utilice un pronombre demostrativo masculino y otro en el que utilice un pronombre demostrativo femenino. Por ejemplo, yo voy a escribir la siguiente oración. En ese valle está oculto un dragón. Aquí, el demostrativo que estoy utilizando es ese. Y ese es masculino. Ahora va a ser tu turno, que escribas una oración con un demostrativo, pero en femenino. Una vez que hayas terminado de realizar esta actividad, habrás terminado con tu clase de ortografía de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A la plataforma como evidencia vas a subir la actividad en donde colocamos pronombres demostrativos en dos textos que nos daban y también relacionábamos los pronombres con sus características, y la actividad en donde viene la ilustración de dos gatos y una serpiente. Y con esto entonces terminarías tu clase. Recuerda tomarle fotos a tus evidencias, subirlos a la plataforma y que tengas un muy buen día.